Mientras le voy a ir compartiendo. Dame un segundo. Profe, disculpa, una consulta rápida. Sí. Para poner presentes en el aula virtual, porque yo es la primera que le curso. Un cartelito que dice asistencia. Abajo. Claro. Varios prácticos, según la clase, supongo que será. Como varios prácticos. A mí dice 2K1. No, ¿sabes Teórico, qué? práctico, cuestionario, ¿Sabes qué? teórico, sí. Escucha. Sí. Allá arriba, a un costado a la derecha, te aparece el día de hoy o semanal, pone, para que no te parezcan todas. No, la verdad que no sé cómo te parece a vos. A mí me parece así. Yo puedo seleccionar todas o solamente la de esta semana, por ejemplo. A ver, ¿me podés mostrar tu pantalla, por favor? No sé si... Sí, pero lo que pasa es que no sé si a vos te va a mostrar igual que a mí. Espera un segundo. Pasa que, bueno, yo estoy desde el teléfono ahora, capaz que no sé si la versión móvil... No, del teléfono imposible que muestre igual. A ver, vean, bueno, lo pongo voy a hacer una cosa, voy a ponerle que... ¿Ves que, mira, estoy compartiendo. Acá donde tengo el cursor, viste que dice semanal, pero en esta semana, este curso, yo tengo un solo día. A ver, espera un segundito. A ver, asistencia, curso, eso está... Ajá. Práctico. A ver. En práctico, ¿no? Bien. Claro, en práctico. 2K1, práctico, bien. Dame un segundito. No me cortes, a ver. 2K1, práctico, a ver. Libros, sistemas operativos, avisos, asistencia, clases prácticas. Sí. Bien. Material de clases. Antes de material. Sí. Ahí toqué asistencia, clases. Enviar asistencia, como Exacto. un enlace en azul. Ese. Bien. Después, presente, tarde, ausente. Me pongo Lo que vos quieras. presente, guardar cambios. Supongo que ahí estaría. ¿Te guardó? Bien. Sí, creo que sí, ahí se guardó. Bueno, profe, gracias. Disculpa una consulta más. Para los temas de los grupos, ¿cómo hago? Porque, como te digo, es la primera vez que la curso online y bueno, estoy acostumbrado por ahí a hacerlo más presencial. Vas a tener que buscar algún compañero, algunos compañeros. Los grupos habíamos dicho de 6, Juli, de 6. Creo que entre 5 y 6 compañeros con los que van a armar los grupos. Bien. Todavía no... Nosotros no definimos con quién. Mira, ahí tenés... esperen que se me está apagando la máquina. No sé. Hay un grupo de WhatsApp, ahí veo que acá... Claro, ese grupo de WhatsApp es de tus compañeros de todo el curso y ahí podés comentar con alguien a ver si falta algún grupo integrante. Perfecto. A ver, gracias, profe. Ahí apago el audio. Déjame que se me está apagando la máquina a mí. Ahí está. Sin que se desconecte. ¿Por qué? Si se me llega a cortar es porque se me está desenchufando la máquina. No sé por qué. Ahí está. Bien. Juli, ¿lista? Se desconectó Juliana, me parece. Teníamos que terminar la segunda parte del trabajo práctico número 1 sobre instalación de paquetes de la clase de hoy. Déjame ver qué pasó con Juliana. A ver si me mandó mensaje porque no la encontró. Se le había... Vale.
Bien, se le cortó internet. Entonces vamos a comenzar al revés la clase. Voy a comenzar yo entonces con las filminas. Vamos a proyectar. No estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, profe. No, profe. Un segundito que estoy haciendo lugar con el Zoom. Compartir pantalla. Vamos aquí. Déjenme. Pantalla completa. Voy a poner lo más grande posible. Bien. Tercera clase, la de hoy. Vamos a hacer algunos comentarios de Linux, ya usando las consolas o terminal. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de consola o terminal, estamos hablando de esto. Esperen un segundo. Ahí está. Cuando entro pongo la clave, ya les voy a comentar todo esto. Y ustedes van a ver que les aparece algo así, ¿sí? Una terminal de Linux, y deberían ir a terminal, ¿sí? Esta pantallita de fondo negro, la abrimos, y de este modo vamos a trabajar nosotros, donde va a haber un cursor esperando que tipeemos comandos, un prompt, que generalmente es el signo pesos cuando trabajamos con un usuario común, y a veces abajo, adelante del prompt me aparece el nombre del usuario o de la máquina que estoy utilizando. Cada distribución lo muestra diferente y yo también puedo configurarlo para que aparezca de un formato diferente. Voy a volver a las filminas porque todo esto que les dije se los tengo más o menos aclarado aquí. ¿Cómo hacemos el acceso al sistema? Siempre requerimos credenciales. Linux es un sistema bastante seguro por el cual yo tengo que ingresar el usuario que está accediendo al sistema y siempre me va a pedir una contraseña cada vez que voy a entrar al sistema. Excepto que yo lo haya configurado para que cuando inicio me cargue la contraseña por defecto. Pero no sería lo más óptimo, porque cuando yo tengo varios usuarios compartiendo una máquina, va a entrar siempre con un solo usuario cargado. Bien, el comando para iniciar una sesión, que generalmente se ejecuta automáticamente, pero puedo querer cambiar de sesión en el mismo momento y cambiar a otro usuario, es el comando login, ¿sí? Login me permite cargar el nombre del usuario y al darle enter, el sistema me va a solicitar una password, una clave. Tengamos en cuenta que cada vez que nos pide la clave, no vamos a ver nada. El cursor va a permanecer inmóvil como si estuviera esperando, pero yo voy a estar tipeando y no me va a mostrar nada. Esto es justamente para acrecentar la seguridad del sistema. Entonces, cuando ustedes escriban el comando login y el nombre del usuario o les aparezca ingrese su password, van a ver que cada tecla que toquen no se va a visualizar. Es porque ya están ingresando la clave. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Otra de las recomendaciones que les damos es que utilicen, que guarden o que recuerden la clave del usuario root, porque cuando empezamos a usar comandos de administrador, vamos a necesitar esa clave para poder hacer otros comandos que no se los puede ejecutar como un usuario común y corriente. Por ahora vamos a usar el usuario común, pero más adelante vamos a necesitar la clave de root. ¿Sí? Bien. Cuando instalen el sistema, recuerden esas claves. Bien, comandos relacionados al acceso.
Ya vimos el comando login para iniciar. Después tenemos para salir de las sesiones el comando logout o el exit. Dependiendo de la distribución, a veces el comando logout funciona, a veces no. A veces el comando exit funciona, a veces no. Entonces, dependiendo de la distribución, puede ser que usen logout o exit. Sale de la consola virtual. Perdón, de la consola de texto. El comando shutdown es el comando que nos permite apagar el sistema. Generalmente el comando shutdown lo debería usar el administrador, porque cuando hablamos de apagar el sistema es porque estamos apagando un servidor. Y si estamos en una red, apagamos la máquina para todos los usuarios conectados. En nuestra máquina no habría tanto problema porque estamos usándola nosotros. Pero si estuviéramos en un sistema en red, por ejemplo en la facultad, el comando shutdown está bloqueado para los usuarios comunes. Solamente el servidor, el administrador de la red es el que puede ejecutar este comando shutdown. ¿Qué pasa si tenemos dudas sobre algún comando? ¿Hay alguna forma de acceder a una ayuda? Sí. El comando man. El comando man significa manual. Y a continuación, después de un espacio, coloco el nombre del comando y allí puedo acceder al manual de Linux. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, man, shut down. Automáticamente me muestra un texto, generalmente en inglés. Hay algunos comandos que aparecen en castellano, pero la mayoría aparece en inglés, así que van a tener que poner especial interés en recordar el inglés que ya tienen que manejar o que tienen que rendir, pero tienen que ponerse en onda. Y me dice halt, power off o reboot the machine, es decir que me detiene, apaga o rebootea la máquina que tengo encendida. Me dice también con la sinopsis, me dice cuál es el esquema o formato que tengo que utilizar. El comando shutdown, las opciones, y ya vamos a hablar de eso, el tiempo, cuál es un mensaje, y aquí me va explicando cada cosa, cómo es el formato de la hora, todo lo que yo necesito saber para cuando quiera escribir ese comando. ¿Sí? Voy a volver a la filmina. ¿Vamos bien hasta acá? Aquí dice el chat. Voy a subir un poquito para acá, así veo el chat. Acá. Voy a abrir el chat y lo voy a poner aquí. Perfecto. Bien, entonces, no duden en consultar el man cada vez que necesiten. Yo les comento que el man es una ayuda que la van a poder usar en cualquier momento, hasta en los parciales, ¿sí? Porque es un comando. Entonces, cuando nosotros les pedimos que hagan algo, el man les va a permitir saber el formato que se utiliza o para qué me sirve. Obviamente, leer el man implica tiempo. Entonces, ¿qué fue ese no en el chat después de la dirección del grupo de WhatsApp? No me ponen, no me acuerdo qué pregunté yo. Creo que preguntó si estaba transmitiendo pantalla. Y no estaba. Bien. Pero ahora sí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Perfecto, gracias, porque ahora sí, gracias, Lautaro. Bien, o sea que este comando lo van a poder utilizar en cualquier momento, como les decía, hasta en los parciales, en los exámenes finales también, pero lleva tiempo leer el manual, ubicarse en el comando que quiero usar, leer todas las opciones que ustedes tienen que realizar y ver qué hace cada una de las opciones me lleva mucho tiempo. Entonces, solamente son para aquellos casos puntuales que yo me olvidé algo, entonces puedo acceder, pero si no, debo saber todo porque no me da tiempo a buscar en el manual cada cosa que quiero hacer. Esta es una recomendación que yo les hago porque el manual lo pueden usar, pero no les va a ayudar si no estudiaron. Vamos a la siguiente filmina.
Las interfaces que les aparecen, ¿sí? Una de ellas es la interfaz gráfica, con este formato, y la interfaz de cliente o consola, que es la de fondo negro. Nosotros vamos a quizás entrar con la interfaz gráfica, pero automáticamente vamos a darle clic a la ventana de consola cliente o consola de texto, y vamos a trabajar sobre este formato que dice CLI. Bien, vamos al sistema de archivo de Linux. El sistema de archivos de Linux es el sistema que me provee la estructura para contener a todos los archivos de mi sistema. Linux tiene una particularidad que no la tiene tan armada Windows, y es que su sistema de archivos está predeterminado con ciertos directorios que yo voy a manejar. Por ejemplo, cuando hablamos de Home, estamos hablando del directorio de los usuarios. Van a ver que aquí aparece el directorio Home, y allí se encuentran todos los directorios donde están guardados los archivos de los usuarios del sistema. Usuarios conectados, usuarios no conectados que tengan permiso de acceder. El directorio bin contiene los ejecutables, es decir, todos los archivos ejecutables del sistema. Los comandos están dentro del directorio bin. El directorio boot contiene archivos para booteo del sistema. El directorio CD contiene los archivos para poder acceder a un dispositivo de lectura óptica. Todos los demás dispositivos se encuentran en /dev. etc. tiene archivos de configuración del sistema. Lib, las librerías. Found tiene archivos extras de configuración. Media, todos los archivos, sobre todo para acceso a DVD o a sonidos o videos. MNT, particiones montadas o algún dispositivo montado extra del sistema. Proc tiene los procesos. Root tiene archivos del administrador, archivos ejecutables, los RAM. SBIN, comandos ejecutables solamente por el supervisor o administrador, y así cada una de estas carpetas contienen archivos específicos. Todos están contemplados o contenidos en esta barrita que le llamamos root o raíz. Si yo paso un poquito, ya voy a volver si hace falta, pero paso un poquito, esta sería la estructura de Linux, la estructura de árbol invertido, donde yo tengo como primer directorio, padre de todos los directorios, al directorio raíz. Lo reemplazamos, lo representamos a través de una barra invertida. La barra de división que le llamamos, ¿sí? Bien, después de eso, dependiendo de raíz, tenemos los archivos que les acabo de mencionar yo. User, dev, home, bin, sbin, boot, etc., bar, tmp, mnt, y todos los directorios están al mismo nivel dependiendo de la raíz. Dependiendo de home, que fue lo que les dije recién, tenemos a los usuarios. En este caso, en el ejemplo, Francis, Gemma, Miguel, etcétera, etcétera. Dentro de Francis podemos tener los directorios de él, de ese usuario. Él tiene los directorios datos, públicos y archivos sueltos. Gemma, por ejemplo, acá no tiene ningún archivo guardado. Quizás porque sea un usuario nuevo que no guardó ningún archivo todavía. O porque no los estoy graficando porque no me caben en la estructura. Pero cada usuario tiene su directorio con su nombre de usuario y depende de home. Y home depende de raíz. Voy a avanzar un poquito con respecto a la máquina virtual.
Esperen que... Cada vez que dejo de usar la máquina tiene un tiempo, se me bloquea y tengo que volver a poner la clave. Bien, si yo les quiero mostrar el árbol de directorios, lo que tengo que hacer es un comando ls, que ya se los voy a mostrar de cómo funciona, y voy a poner raíz. Mostrar el directorio raíz. Y ahí me dice que tengo los directorios bin, boot, cd, dev, etc, home, lib. Fíjense que acá tengo el directorio home. Y si yo hago un listado del directorio home, tengo que poner barra home, me va a mostrar los usuarios que tengo cargado en mi sistema. El usuario alumno, el usuario Lili, el usuario Sandy, con minúscula, el usuario Sandy con mayúscula, usu y usuario 1. Fueron usuarios que fui creando yo en esta máquina virtual. Entonces, dentro de home, tengo todos los directorios de los usuarios que existen. Yo voy a ir a hacer otro listado del directorio Sandy, que es el usuario que estoy usando ahora, Sandy con minúscula, y fíjense que adentro de Sandy tengo los archivos que fui creando, archivos que en realidad son los parciales que tomé, algunos chicos me mandaron los parciales, entonces yo fui descargando, etc. Y tengo también subdirectorios dentro de Sandy, descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, videos, público, ¿sí? ¿Qué sería ls? ls es un comando que muestra un listado de los archivos de un directorio. Bien, voy a usar el comando clear, que me... Profe, una pregunta. ¿Cada uno de los que aparecía en blanco era como un archivo diferente? Sí, los azules los muestra como, porque son directorios, y los que muestra en blanco son archivos comunes. ¿Sí? Si yo pongo man ls, que es lo que me preguntaban recién, fíjense cómo me aparece. El comando ls me dice, acá me lo ponen con mayúscula. El name es ls. Lista el directorio, el contenido de un directorio. ¿Sí? Sinopsis, sería el formato, la sintaxis. ls, la opción y el archivo. Ya les voy a dar este formato. Y acá tenemos las opciones del comando man. -a, -a mayúscula, -a autor, -b block, -b mayúscula, -c mayúscula, -color, -d mayúscula, -f mayúscula, -file, format, full, g, group, g mayúscula, h mayúscula, i, k, l, m, n, o, p, q, todas las opciones del comando ls. Tiene muchísimas opciones porque yo puedo seleccionar cómo me va a mostrar la información de los archivos. Me puede mostrar en forma sintética, en forma extendida, seleccionando los archivos ocultos, los archivos de sistema, y así infinidad de formas. ¿Cómo salgo del comando man? Con la Q. ¿Sí? Fíjense que acá dice Q para salir, pongo la letra Q y salió directamente. Vuelvo a la filmina. Este formato se le llama formato de árbol invertido. Yo tengo que ubicar en mi cabeza que el primer directorio es raíz, luego tengo los subdirectorios, uno de ellos es el directorio home, que contiene los archivos de los usuarios. Dev contiene los dispositivos, y así van a encontrar muchos directorios que los volvemos a ver acá. ¿Sí? Bin, boot, y quizás distintas distribuciones muestren a alguno que otro más o menos que estos directorios. Pero la mayoría trae todos los que les acabo de mostrar aquí. La mayoría de las distribuciones, ¿no? Van a tener que aprenderse qué contiene cada uno, porque yo les voy a preguntar dónde van a estar, por ejemplo,
los directorios, los archivos del sistema, que son los comandos. Están en bin. En algún caso están en sbin, porque sbin contiene los archivos de la de ejecución de comandos, pero del usuario administrador. Los archivos estáticos de inicio, el de montaje de CD, el de los dispositivos del sistema, de configuración. MT dijo que eran dispositivos montados, los dispositivos montados. Ya les voy a comentar esto de montado y no montado, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que sí sepan que cuando nosotros tenemos dispositivos de archivos, como por ejemplo pendrive, CD, disquete, discos, particiones de disco, lo que se hacen es crear una estructura para que el Linux la pueda leer. Entonces se monta, eso se llama montado. Se monta sobre el directorio raíz. Como el directorio raíz es el padre de todos, yo tengo que buscarle un enganche para que quede adosado a este directorio raíz y no pueda perderse dentro de todos los directorios. Linux trabaja, y esto es todo a modo informativo porque no hace falta que lo entiendan ya. Linux trabaja con subdirectorios, no con unidades o volúmenes como trabajamos en Windows. Nosotros tenemos el disco A, el disco B, el disco C, el disco D, E, F. En Windows es así, pero en Linux no tenemos unidades. Está todo montado sobre el directorio raíz. Y si yo tengo dos discos, yo voy a decir que el disco A es un subdirectorio y el disco B es otro directorio. Le estoy dando nombres ficticios, ¿no? Y van a estar montados sobre este directorio. Y le voy a llamar directorio que va a estar montado sobre disco A o disco B. Y va a aparecer como un subdirectorio más. No los voy a poder distinguir uno de otro con un tipo de nombre de partición o nombre de dispositivo. ¿Sí? Solamente va a ser un directorio. Y si yo le puedo llamar a uno, le puedo llamar Pepe y a otro Sandra. Y va a ser una partición o un dispositivo, pero que va a estar asociado a un directorio nada más. A eso se refiere con montado, porque está cargado en la estructura de archivos de Linux. Bien, vamos a detalles de las carpetas. Media, MNTB, puntos de montaje. Se llaman puntos de montaje esos directorios, que son temporales o no, o pueden ser para siempre, pero yo puedo crearlos temporalmente también. Opciones de paquetes, archivos de procesos, todos los procesos se guardan en un subdirectorio. No están los procesos sueltos dando vuelta por allí, sino que todos los procesos los puedo ver en un subdirectorio. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las clases, pero ustedes mínimamente se van a tener que estudiar qué contiene cada cosa para saber a dónde vamos a ir cada vez que veamos algún tema. Bien, avanzamos un poquito más. Esto es como que estos temitas de las carpetas se lo van a tener que aprender de memoria un poquito las primeras clases. Después ya, con el tiempo, vamos a ir entendiendo qué contiene cada uno, entonces ya ustedes van a recordar el nombre solamente y van a saber qué contiene adentro. Bien. Estructura de la línea de comandos. Los comandos se escriben con un formato específico, ¿sí? Todos los comandos tienen este formato. El nombre del comando, un guión, o signo menos, como lo quieren llamar ustedes, las opciones y los argumentos. Las opciones, todas, el 99%, van con el signo guión o menos adelante. Hay alguna que otra opción de algún comando que no va con guión, que funciona igual. Los argumentos son datos generalmente de entrada que yo le doy para que sepan a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, si yo quiero hacer el listado de un directorio, como les dije recién con el comando ls, acá tenemos el comando ls, acá tenemos una opción de ese comando que es la -l, y el argumento es el nombre del directorio. Entonces yo tengo tres partes dentro de la estructura de la línea de comandos.
el comando ls, la opción que me va a mostrar de una forma específica ese contenido del comando, y el argumento es el dato que yo le voy a dar para que haga el listado. Yo puedo ir cambiando de comando, repitiendo el comando y las opciones y cambiando los argumentos porque voy a ir listando distintos directorios. Un directorio u otro, voy cambiándolo con el argumento. Pero el comando va a funcionar de la misma forma cuando tenga la misma opción. Siempre va a mostrar el mismo tipo de datos. Por ejemplo, ls-l no es lo mismo que ls solito. ¿Muestra la misma información? Sí, más reducida de una forma que de la otra. Vamos a ver un ejemplo. Algo para tener en cuenta. La ls mayúscula no es lo mismo que ls minúscula. Todos los comandos se escriben en minúscula. Muy pocos reciben algún dato en mayúscula. Vuelvo a la máquina virtual para que ustedes vayan viendo. Otra vez. Sandra, acá estoy, nada más que estoy desde el celu porque sigo sin internet. No hay problema, Juli, no hay problema. Pero estoy cualquier cosa. Dale. No hay problema, porque la parte de instalación de aplicaciones, para mí tendríamos que haberla dado más adelante. Lo que pasa es que quedó dentro del trabajo práctico número 1, pero no te preocupes. Seguimos con esto que tengo bastante para hacer. Bueno. Bien. Voy a limpiar pantalla. Este comando se lo aprenden si lo quieren usar. Clear. Limpiar. Y fíjense que me borro todos los comandos anteriores que yo escribí. ls. Están viendo la máquina virtual, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. ls. Y voy a poner ninguna opción. Y voy a poner el argumento. El argumento va a ser un subdirectorio. Fíjense, el subdirectorio /bin. Exactamente. Supongamos que yo pongo algo mal. Pongo, se me fue un asterisco. ¿Sí? Adelante. Es Juli la que está escribiendo. Ni leí quién era. Entonces no hace falta. Bueno, veamos que... Respondí fíjense. una pregunta que había que decir. Sí, pensé que un chico me preguntaba, por eso ni leí que eras vos. Juli, cuando vos escribí en mayúscula para saber que sos vos. Bueno, dale. Para que los chicos también detecten aclaraciones tuyas. Ustedes siempre escriban en minúscula, chicos, entonces vamos a distinguir cualquier aclaración que hagamos nosotras. Fíjense que cuando yo me equivoco con un comando porque pongo un asterisco que no iba, me dice que hay un error. Generalmente no encuentra el comando o no encuentra el archivo y me da este mensaje de error. Dependiendo del error, va a dar un mensaje diferente. Pero no pasa nada, ¿sí? Excepto que estén poniendo borrar algo. Bien, volvemos al comando. ls/bin. Me hace un listado de archivos. Todo eso contiene el directorio bin. Pero si yo bajo un poquito más y escribo ls-l, que es una opción del comando ls, y pongo /bin, van a ver que el listado que me muestra es diferente. Los archivos que están en verdecito, me los muestra uno debajo del otro. Antes me los mostraba uno al lado del otro. Pero me agregó información. Fíjense, acá está como me lo mostró antes. ¿Sí? Y acá como me lo muestra con la nueva opción, -l. Me muestra una serie de datos que ya les voy a explicar de qué se trata, mostrados en columnas, que son datos referidos a estos archivos. En verde aparece el nombre, la fecha de creación o de aparición de estos archivos con año, día y mes. El tamaño, a mí no me sale así con... No es J, es L.
Yo estoy viendo una J acá, o veo mal. Ahí está, no, era mi pantalla que estaba sucia. Es A L mí no me... minúscula por las dudas. L minúscula, sí. ¿Sí? L minúscula. Y espacio. LS, espacio, menos L. Prueben de nuevo. Tamaño, les decía. Acá aparece nombre del usuario, nombre del grupo, y aquí los permisos sobre ese archivo. Este numerito son los enlaces. Hay cositas que ustedes no las van a entender todavía porque no las hemos visto, pero toda esa información es un atributo de cada uno de estos archivos. Perfecto, bien, bien. Porque justo entraste a un archivo que es un enlace. Entonces no te aparece el guión, sino que te aparece una L. Ah, ahora me entendí. Tenés que hacer, en vez de hacer un barra bin, vas a hacer un user barra bin, ¿no? ¿Era? ¿User? Sí, Bien. sí, el Vamos a hacerlo. USR. Eso, chicos, es una de las diferencias que hay entre Ubuntu y Debian o algún otro sistema operativo. No sé vos qué versión tenés, Sandra, instalada, ¿la 14? 18. Ah, bueno, puede ser que entre la 18 y la 20 también haya cambiado. Sí, ¿Se yo acuerdan que les iba dijimos que por a ahí... instalar la 20, pero no tuve tiempo de ponerme con ese tema, pero no importa, lo vamos a ver así. Y seguramente esto es lo que ven ustedes. Ah, claro. Esperen. Fíjense que les apareció en ese mensajito que ustedes me mostraron. Ay, ¿a dónde está? Esperen, acá que se me movió toda la pantalla. Quiero ver a dónde. Ponemos acá arriba. Eso es la ubicación, digamos, en algunas versiones está barra bin directamente y en versiones más nuevas está dentro de USR, como les mostró ahí en la Claro, presa. Esa es una exactamente. diferencia que hay entre distintas distribuciones y versiones. Claro, depende del Ubuntu, también puede ser, depende de otra distribución que no sea Ubuntu, ¿sí? Ustedes lo que tienen que reconocer es que hay un formato genérico, pero después tenemos particularidades dependiendo de las versiones o de las distribuciones también. ¿Sí? Por ejemplo, yo ahora estoy cargando un Ubuntu, pero generalmente para mí es más liviano el Ubuntu que uso, y también creo que me lo muestra diferente en el Ubuntu. Estoy buscando a ver todo lo que me muestre. Tratando de llegar al principio. Ahí está. Cuando te muestra la flechita, aquí está, por ejemplo, un ejemplo de acá. Fíjense, acá me muestra un nombre de archivo en turquesa, luego una flechita y el nombre en verde. Lo que me está diciendo es que este archivo ADDR2 line está como un acceso directo a este otro archivo que es el original, x86-64-linux GNU, ¿sí? Se llama ADDR2 para achicar el nombre nada más, pero está apuntando a un archivo que realmente se llama así, de esta forma. ¿Y cómo lo sé eso? Porque tiene una L adelante que me indica que es un enlace. Cuando hablamos de enlace, ustedes lo van a asociar con los archivos de acceso directo. Y así todos los archivos que ustedes encuentren en turquesa y que tienen una flecha. Ya vamos a ver más adelante todo esto porque no hace falta que ahora lo sepan y lo entiendan. Porque cuando no pongo "-l" no tengo que poner user, claro. Porque en realidad lo que estás haciendo es mostrando un listado que se le llama extendido. La "-l" muestra un listado extendido que sería con muchos datos que no te muestra el ls solo. Vieron que con el man, cuando yo puse man -s,
LS y me salían las opciones desde la A hasta la Z. Bueno, cada una de las letras hace un listado, de una forma o de otra. Entonces ustedes van a tener que ir viendo cuáles son los comandos que más, cuáles son las opciones que más usamos. El ls-l es el más común porque es el que muestra todos los atributos que nos interesa leer. Fecha de creación, tamaño del archivo, si es un archivo de tipo común, si es de directorio, si está oculto, qué permisos tiene, todo eso está en la opción "-l". Bien, recuerden que todos los comandos se escriben en minúscula. Las cosas que les voy comentando desde las filminas es lo que queremos que sepan por ahora. Más adelante van a tener muchas dudas, muchas cosas que se les plantean ahora, pero que yo les aclaro rápidamente, pero por ahí no me interesa en este momento que lo sepan, sino que más adelante lo voy a profundizar. Bien, recuerdo esto que yo ya se los di, cuáles son las formas de ejecutar en Linux para hacer las prácticas. Yo les aconsejo que tengan la máquina virtual abierta, o trabajar en Linux directamente, o una terminal con los emuladores para que puedan ir probando cada una de las cosas que yo les comento. Nosotros en el laboratorio lo que hacíamos es sentarlos de a dos por máquina, porque no hay tantas máquinas, pero sentarlos de a dos y abrían el Debian, iban probando cada cosa que yo escribía en el pizarrón y les explicaba. Bueno, ustedes deberían hacer más o menos lo mismo, pero con la máquina virtual abierta y probando comanditos. No se distraigan con otras cosas porque no van a seguir la clase. Bien. Lo primero que van a entender es que nosotros vamos a trabajar con un shell. Un shell es un intérprete de comandos, es decir, es un programa que me recibe los comandos que yo ejecuto, se los pasa al kernel del Linux para devolverme una respuesta. Es como si yo hablara con el sistema operativo y hablo a través del shell. El shell es el que me recibe lo que yo quiero escribir. Vamos a limpiar. ¿Sí? El shell es ese prompt y la pantallita que me está recibiendo datos, como por ejemplo el comando clear. Cuando yo escribo clear, el shell me recibe desde el teclado ese comando y se lo pasa al núcleo del sistema operativo para que haga algo. Cuando devuelve algo, el shell me muestra a mí una salida. ¿Qué tipo de shell estoy usando en mi Linux? Por lo general, el shell que se utiliza es el bash, pero nosotros no estamos convencidos o seguros de eso. Entonces tenemos una forma de verificar qué shell estoy usando y es mostrar una variable que contiene el shell que se llama shell con mayúscula. Lo hago en forma práctica. El comando echo muestra o visualiza contenidos de variables. Y en este caso voy a poner la variable pesos con mayúscula shell. Me acuerdo con mayúscula, minúscula, digo con una L, con dos L, no me acuerdo. Doble L. Con dos. Ya me olvidé. Y ahí está. Fíjense, cuando yo le pongo echo shell, me dice que el shell que yo uso es bash. ¿Sí? ¿Por qué me interesa saber esto? El bash es un intérprete de comandos que tiene particularidades, características. Una de ellas es, por ejemplo, el historial de comandos. El historial de comandos es el que me permite revisar para atrás, o para adelante en el caso que yo me vuelva, los comandos que ya escribí. Yo voy a tocar la flechita hacia arriba y van a ver que van a aparecer los comandos que yo usé. Echo shell fue el que acabé de reescribir. Clear anterior. ls-l y error, porque fíjense que cometí un error ahí, también me lo tomó como comando porque yo le di enter.
el comando anterior, y así todos los comandos que escribí desde que inicié el sistema. ¿Está? Bueno, estos fueron comandos anteriores a la clase de hoy. Entonces, vuelvo hacia adelante. Voy bajando con la flechita hacia abajo ahora. ¿Cuál fue el último comando que escribí? Echo shell. Y fíjense que ya la última vez que apreté borro todo porque ya no tengo más escrito más nada. Vuelvo al anterior, echo shell. O sea que yo puedo ir escribiendo comandos sin tener que tipearlos si ya los escribí previamente. Entonces con la flechita vuelvo y busco el comando que necesito. Tac, 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 tac. Voy y vengo. ¿Sí? Esa es una de las particularidades del shell. Deberían revisar ustedes qué particularidades tiene, están en el libro, y ver si les interesa saber. A mí no me muestra el echo shell. ¿Qué es lo que no te muestra? ¿Está bien escrito? Fíjate cómo lo escribí yo. Echo, pesos, shell con mayúscula. No sale. ¿Qué es lo que no sale, Agustín? ¿Podés abrir el micrófono así yo te entiendo mejor? Porque por ahí con el... ¿Ahora sí? Perfecto. El shell, como variable, este nombrecito que yo escribí acá, sí o sí tiene que ser con mayúscula, porque es el nombre de la variable. Linux es un sistema operativo que trabaja con modo discriminando mayúsculas de minúsculas, es sensitive case. Entonces, si yo escribo minúscula, no es lo mismo que escribir con mayúscula, ¿sí? Y acá justamente viene lo que les iba a decir de eso, me parece. Ah, no, ya se los dije anteriormente, perdón. Bueno, repito, comando, el formato de la línea de comandos. Comando, opciones. Estas opciones son opcionales. ¿Qué significa esto? Es una redundancia, pero puedo poner opciones o puedo no poner opciones. Hay comandos que me permiten no poner opciones y hay comandos que me obligan a poner opciones. Cada comando tiene su forma. Por eso estas opciones que les pongo acá pueden ir o no, dependiendo del comando. Por ejemplo, el comando whoami o whoami muestra el nombre del usuario actual. No necesito ponerle una opción. Con escribir whoami es suficiente. El comando who también tiene opciones, pero no necesito ponerlo si no deseo. El comando ls recién lo usamos y no necesitaba opciones o puedo usarlas. Profe, quería avisar que la presentación de esta tercera clase todavía no está subida en la UB. Sí, ya sé, José. Porque no la subo porque no sabía cuánto íbamos a avanzar de esta clase. Pero ya se las voy a subir apenas termine la clase. Fíjense que tengo distintos comandos. Voy a ver, por ejemplo, whoami. Ay, perdón. ¿Está bien escrito? Sí. Está con mayúscula. No, porque está con mayúscula. Está mal escrito. Ese es un error, ¿sí? Tenía la mayúscula activada, me escribió con mayúscula. Es un error. Y me dice que soy el usuario Sandy. Si yo pongo who, me va a mostrar en una máquina con varios usuarios conectados, los nombres de todos los usuarios que estén conectados. En este caso, solamente yo estoy conectada, por eso aparece uno solo. Pero si hubiera otros usuarios, me aparecería la lista de usuarios que se han conectado. Bueno. Entonces tenemos whoami, el comando ls que vimos, el comando ls-l, que me muestra acá esto mismo que ven acá, nada más que en forma detallada. Fíjense que yo recién, perdón, voy a limpiar la pantalla de nuevo, ls, puse enter, no le puse el argumento. ¿Qué pasó ahí? Y no me dio error. El argumento lo tomó por defecto. Es decir que yo puedo poner el argumento
o puedo dejarlo para que lo tome el sistema. Por defecto me toma a donde yo estoy posicionado. El Linux, cuando inicia la sesión de un usuario, lo posiciona en el directorio de ese usuario. ¿Cómo se llama el directorio de ese usuario? Se llama /home/ el nombre del usuario. Si yo les hago que me muestre pwd, después vamos a ver este comando, me dice que estoy posicionada en home /Sandy. O sea, en home y en el usuario Sandy. Ese es el directorio en el que estoy ahora posicionada. Y por defecto, no hace falta que lo escriba, me va a mostrar con un ls todos los archivos que están dentro de ese subdirectorio. ¿Sí? Si yo quiero mostrar otro directorio, tengo que poner un ls, pero del directorio que quiero. Por ejemplo, user/bin, que era lo que ustedes recién me mostraban. Ahí yo ya le puse el argumento, no le puse opción, y fíjense que me muestra el listado, que es mucho más largo, de este subdirectorio. Profe, ¿por qué algunos de ese listado aparecen en color rojo, aparecen en color amarillo? Bien. Los que aparecen en color rojo son TAR, ¿no, Juli? Rojo, sí. Son paquetes compactados de archivos. Cada color tiene digamos, una descripción, una característica. Los turquesas son enlaces, los verdes son ejecutables, los blancos son archivos comunes. Con el paso de las clases van a ir viendo cada uno de ellos, vamos a ir viendo las características de cada archivo, qué tipo de información contiene cada uno. Bien. Sandra, acá me volvió internet, así que cuando vos quieras cortar, si querés que siga. Perfecto, déjame ver. Avísame. Sí, ya termino, mira, ls-l. Bien, podemos combinar opciones, fíjense que acá tengo ls-l y en el siguiente tengo ls-l y la A. La A hace una cosa, la L hace otra, y yo puedo juntar las dos opciones para poder hacer un listado combinado. Eso también se puede hacer en cualquier comando, combinar opciones. Esto de conceptos básicos lo tengo que charlar con ustedes y pueden ir leyéndolo para la clase que viene. Sería fantástico. Home Directory, Work Directory, rutas absolutas, rutas relativas, y el comando pwd y cd. Yo se los voy a dejar en la filmina para que lo recuerden, pero lo vamos a revisar la clase que viene. Lean esto para la clase que viene, ¿sí? Y tarea, esto. Realicen su carpeta los ejercicios de la página 22, de la 31-32 y la 43 y la 44. Ahí tienen algunos ejercicios interesantes para hacer en casa. Por hoy, todo lo que sea con Linux que teníamos que ver está. Voy a cortar, acá se terminó. Y Juli va a dar la última parte del trabajo práctico número 1, que es la instalación de paquetes. Dejo de compartir y voy subiendo esta filmina para ustedes. Ahí les comparto. Un segundo. Ahí están viendo la filmina, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, como les dijo la profe, lo que vamos a ir viendo ahora va a ser la continuación del trabajo práctico 1. Como vimos, la semana pasada creamos la máquina virtual, vimos cómo instalar algunas utilidades, que eran estas las guest additions, ¿sí? Que nos ayudan a mejorar, digamos, el uso de nuestra máquina virtual, ¿sí? Algunas funcionalidades que nos ayudan a que trabajemos más cómodo, ¿sí? Hoy puntualmente lo que vamos a ver, que es la otra parte del TP1, es instalación de aplicaciones en Linux, ¿sí? Nosotros vamos a ver 3 formas en las que se puede instalar aplicaciones
pero vamos a usar una específicamente, que es la de gestor de paquetes, ¿sí? Las otras las vamos a ver para que ustedes sepan que existen, para que tengan una guía de cómo se hace si no tuvieran un gestor de paquete para utilizar, pero nosotros ahora no lo vamos a usar, ¿sí? Bien, una de las instalaciones es por código fuente, que se llama, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es adquirir el código fuente de la aplicación que querramos instalar, del software que necesitemos instalar, ¿sí? Lo tenemos que descargar. Por lo general, siempre que se desinstala, que se baja, se descarga un programa, suele estar comprimido, ¿sí? Que es esta extensión. Ya lo vamos a ver más adelante, pero que tenga .tar.gz significa que está comprimido, ¿sí? Entonces, tenemos que descomprimirlo con este comando, ¿sí? Que también ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? A este comando. Y van a tener que hacer práctica y demás. Pero yo acá como que les dejo el paso a paso de lo que habría que hacer. ¿Sí? Se descomprime, una vez que lo descomprimimos, nos movemos a la carpeta, ¿sí? Donde quedó el programa, ¿sí? Que sería el directorio del archivo fuente, ¿sí? El comando cd es el que te permite moverte entre carpeta y carpeta, ¿sí? Como si le hiciéramos el doble clic a una carpeta en Windows, ¿sí? El cd te permite ir moviéndote, ¿sí? Y después, una vez que nosotros lo descargamos, lo descomprimimos y nos ubicamos en esa carpeta donde está el código fuente, lo que hay que hacer es correrle la configuración del programa, que se hace con este comando, ¿sí? .configure, ¿sí? Una vez que se corre la configuración, hay que compilarlo, que para compilar se utiliza el comando make, ¿sí? Y una vez que lo compilamos, se instala con make install, ¿sí? Esta es una forma de instalar software por código fuente, ¿sí? Otra de las formas es de instalación con binarios, ¿sí? Los archivos que ustedes siempre vean con .bin se llaman archivos binarios, ¿sí? Y bueno, suelen ser instaladores de programas y tienen la ventaja que funcionan en la mayoría de las distribuciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el archivo binario, es por ahí más compatible entre las diferentes versiones, instalar las diferentes versiones y distribuciones de Linux, ¿no? Es más fácil y renegás por ahí menos, dependiendo del programa, instalarlo de esta forma que si lo hiciéramos de alguna de las otras, ¿sí? Pero no quiere decir que las otras no funcionen. ¿Cómo se instala un archivo binario? Se puede instalar haciendo doble clic, ¿sí? Sobre el programa, dándole los permisos de ejecución correspondientes, porque ya vamos a ver más adelante también. Vieron que la profe recién les mostró un ls-l y les dijo, estos son los permisos que tiene el archivo, los permisos del dueño, del grupo y demás. Bueno, ya lo vamos a ver también más adelante, pero básicamente cada archivo tiene sus permisos, ¿sí? O de lectura o de ejecución, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que darle permiso de ejecución a ese archivo, ¿sí? Por línea de comando, ¿cómo se haría eso? Hay que moverse con el comando cd que veíamos recién a el directorio donde está el binario, darle los permisos de ejecución, que con este comando ustedes le pueden dar permiso de ejecución al archivo, ¿sí? Es el comando chmod a más x, que es el permiso de ejecución, y el nombre del archivo, binario. Y luego lo ejecutamos directamente con .barra y lo ejecutamos. Y ahí comienza la instalación, ¿sí? Y como tercera opción, lo que tenemos es hacer instalaciones a través del gestor de paquetes, que es la que por lo general más usamos y que por ahí menos problemas nos puede traer, ¿sí? ¿Qué es esto que sea un gestor de paquetes? Un gestor de paquetes es una colección de herramientas que sirve para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de paquetes, ¿sí? Yo con un gestor de paquetes puedo hacer todas esas acciones. Puedo instalar, puedo ver qué tengo instalado,
puedo hacer actualizaciones masivas de todo el software que tenga instalado, ¿sí? Puedo eliminar también algún paquete que no necesite. Acá cuando hablamos de paquete, por ahí es casi la relación directa del software, ¿sí? Ya vamos a ver cómo vamos a instalar un paquete y después lo vamos a desinstalar, ¿sí? Los gestores de paquete tienen una particularidad de que usan una base de datos, ¿sí? Para llevar el monitoreo de los paquetes que tenemos instalados y no instalados, ¿sí? Ya vamos a ver cómo podemos ver información de esa base de datos que se utiliza, ¿sí? Pero hasta acá más o menos queda claro las tres formas en que se instalaría. Ahora vamos a ver bien en profundidad lo que es gestor de paquetes, ¿sí? Para Linux existen diferentes gestores de paquetes, estos son los más conocidos, pero hay muchos más que se pueden utilizar, ¿sí? Nosotros vamos a usar puntualmente apt, ¿sí? O apt-get, que suele llamarse, ¿sí? Este es el que vamos a ver nosotros ahora para hacer el práctico, ¿sí? Bien, como les decía, el gestor de paquetes va de la mano con una base de datos, ¿sí? De donde se puede ver qué tengo instalado, qué me falta instalar, futuras instalaciones que puedo llegar a tener, ¿sí? Y eso lo hace desde repositorios. Supónganse que yo quiero instalar actualizaciones de todos los software que tengo instalados en mi Linux, lo puedo hacer con un comando que ya vamos a ver, y ese comando, que es update, lo que hace es conectarse a los repositorios que nosotros tenemos configurados y descargar todas las actualizaciones que tenga, ¿sí? Ese repositorio nosotros lo tenemos configurado por defecto cuando instalamos Linux, ¿sí? Para verlo en nuestro Linux, lo que hay que hacer es poner cat, que también ya vamos a ver más adelante, o no sé si lo vieron recién con la profe en el ratito que no estuve, pero cat te permite ver el contenido, ¿sí? De un archivo. No, no lo vimos. Entonces, bien, bueno. Poniendo esta ruta, ¿sí? Porque este es el archivo, pero está dentro de estas carpetas. Vieron que la profe recién les mostró un árbol con diferentes directorios y que ya con el tiempo vamos a ir viendo qué es cada uno. Bueno, este archivo específicamente está dentro del directorio etc, ¿sí? etc apt, ¿sí? Y este es el nombre del archivo, ¿sí? Si ustedes ven, cuando ponemos ver el contenido, nos va a salir algo como esto, ¿sí? Lo que tiene un numeral adelante significa que la línea está comentada, ¿sí? Es un comentario lo que está ahí. Pero fíjense que hay algunos que no tienen como esto y tenemos como una dirección, como una URL, ¿sí? Fíjense que tenemos varios, tenemos esa, tenemos esta, ¿sí? Estas URLs son los repositorios a los que se va a conectar cuando nosotros hagamos un update o un upgrade o lo que sea, así que ya lo vamos a ver en un ratito. Se conectan esos repositorios y descargan las actualizaciones, ¿sí? Fíjense, lo vamos a ver, la tengo levantada, la virtual, acá está. Lo vamos a ver en vivo. Justo preguntan si el doble numeral es comentario. Sí, todo lo que tenga adelante uno o más de uno es comentario, ¿sí? Los comentarios son formas de explicarnos algo sin que el Linux lo interprete como que estoy diciendo lo que es un comando. Es como una aclaración. Así es. Fíjense, cuando nosotros hacemos programas, podemos escribir comentarios entre líneas de comandos para ir diciendo, bueno, acá voy a hacer tal cosa, acá me va a hacer tal otra, y voy explicando todo un texto de un programa a medida que lo voy también voy escribiendo
los comandos para ejecutarse. Sí, seguramente ya lo han visto en AED el año pasado también. Claro. Un comentario y demás. Python, claro. Python. Bueno, fíjense, ahí yo tipeé la línea de comandos que les mostraba en las filminas y fíjense que me salen acá las URLs de los repositorios disponibles, ¿sí? Si bien nosotros vienen, como les decía, por defecto, estas URLs cuando instalamos, nosotros la podemos editar, ¿sí? Porque puede pasar que nos quede desactualizado alguno de estos repositorios o que me quiera conectar a otro porque hay un cierto paquete que está específicamente en algún repositorio, ¿sí? Entonces, nosotros podemos modificar este listado de repositorios disponibles que tenemos. ¿Cómo podemos hacer para editarlo? Con algún editor de texto, ¿sí? Acá yo puse Gedit. Ya vamos a ver también más adelante qué son estos de los editores de texto, pero básicamente es que te permiten modificar los datos de un archivo, ¿sí? Existen varios, existe Gedit, MCEdit, Nano, Vi, ¿sí? Por nombrarles algunos, ¿sí? Pero nosotros cuando ponemos el nombre del editor que vamos a usar y la misma, el mismo nombre que utilizamos para verlo, la misma ruta, que es un poco lo que la profe les comentaba que vean un poquito para la clase que viene, lo de rutas relativas y absolutas, ponemos la ruta del archivo y se me abre de una forma en la que yo voy a poder editar y agregarle o borrar los datos de los repositorios que tengo, ¿sí? Fíjense, si venimos acá y volvemos a escribir etc, apt, fíjense, me abre el editor de texto con la misma información y yo puedo editar lo que haga falta, ¿sí? Cuando lo edito, le presiono guardar y listo. Se me guarda la nueva configuración, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan, digamos, si bien capaz nosotros para el uso de práctica que le demos para la clase no vamos a tener problemas, pero sí puede ser importante para cuando, si ustedes utilizan Linux como su sistema operativo de todos los días, digamos, puede ser útil que sepan tener que modificar algo de esto, por lo que les decía, por si algún repositorio quedó deprecado o hay uno nuevo que tiene más información que otro, ¿sí? Profe, una pregunta. Que ahí arriba cuando abrió el editor de texto figuraba como solo lectura. ¿Eso permite igualmente que se pueda modificar el archivo? Puede ser que me salga solo lectura, a ver, vamos a probar algo, porque lo haya editado como un usuario normal. Si yo le edito, a ver, con sudo, adelante, ahí está, sí. Sí, como es digamos, un archivo protegido por el sistema, porque tiene información, digamos, como sensible, se podría decir, con un usuario normal o un usuario que no tenga permisos de administrador, les va a salir así de solo lectura. Si ustedes le ponen sudo adelante, lo que hace es ejecutarlo con permisos de administrador, ¿sí? Lo similar a cuando en Windows ponemos clic derecho a un programa y le ponemos ejecutar como administrador, eso es lo que hace sudo, ¿sí? Entonces fíjense que acá te va a permitir editarlo, ¿sí? Muy buena la aclaración, no me había dado cuenta que le salía eso. Bien, ¿cómo hacemos para actualizar? Vean que les dije que podemos actualizar, ¿sí? Todo el software que nosotros tenemos instalado ya en nuestro sistema, ¿sí? En nuestro sistema operativo. La forma de instalarlo es con este comando, ¿sí? Es sudo apt-get update, ¿sí? Este get es opcional. Puede ponerse o no puede ponerse, va a funcionar igual, ¿sí? Pueden poner sudo apt update, ¿sí? Y les va a funcionar igual. Lo que hace esto es buscar en esos repositorios que les decía, fíjense que acá les lista un poco los repositorios a los cuales se conecta para bajar información y nos actualiza
Si alguno de los software que nosotros tenemos instalado tiene una actualización, no sé, por lo que sea, por un parche de seguridad o lo que sea, si hay una actualización, me actualiza el software, ¿sí? Eso, fíjense que si yo vengo acá, vamos a limpiar la pantalla, si pongo acá sí, seguramente también, igual que recién, les va a pedir siempre ejecutarlo como administrador para hacer esto. Por eso es que le ponemos sudo, ¿sí? Ponemos sudo apt update y fíjense todo lo que empieza a hacer. Empieza a descargar todas las actualizaciones disponibles que tenemos, ¿sí? Fíjense que les va mostrando el porcentaje, lo que va bajando, ¿sí? Y se instalan todas las actualizaciones, ¿sí? Por lo general, a veces, cuando tenemos que hacer una instalación de un nuevo software o algo, es recomendable que antes de hacer la instalación se haga un update de esto, ¿sí? Porque ya vamos a ver que hay algunos programas que tienen dependencia con otros, y si ese programa que yo estoy queriendo instalar necesita la versión tanto de otro software, digamos, y yo no la tengo actualizada, me va a tirar algún tipo de error o una advertencia diciendo, che, necesito la versión tal de tal programa, ¿sí? Entonces se recomienda que ante la instalación de un nuevo paquete, un nuevo software, se haga esto, lo que acabamos de hacer, un update, ¿sí? Sudo significa super user do. Lo recuerdo así, capaz le queda... Ah, bueno, ahí... Luigi les dejó información de qué significa sudo, a ver si así se acuerdan. Sí, yo no alcancé a darles esa aclaración, pero la clase que viene ya les presento la filmina donde hablamos de sudo y las formas de ejecución. Bien, buenísimo. Bárbaro, Luigi, muy bien. Sí, es como que le vamos mostrando, es como que todo se relaciona con todo, ¿sí? Por ahí hay algunas cosas que le vamos mostrando y explicando que después las vamos a ver en profundidad, pero para que ustedes puedan empezar a trabajar con Linux y demás, necesitamos saber algunos conceptos, ¿sí? Sí, lo que van a tener que tener es permiso dentro de sudo, ¿sí? No cualquiera puede utilizar sudo. Eso aclaramos ahora porque cualquier usuario no tiene permiso. Ustedes si hacen una instalación, seguramente van a tener el permiso porque la hicieron ustedes y van a crear un usuario que va a tener el permiso sudo. Pero no todos tienen el permiso de usar el comando sudo. Exacto. Si estuviéramos en el laboratorio en este momento, verían que el Debian que está instalado tiene muchas restricciones, ¿sí? Ustedes no pueden hacer este tipo de instalaciones, por ejemplo. Lo que sí hacemos para hacer esta práctica es usar una máquina virtual que tiene un Linux instalado y ahí sí podemos hacer esta práctica, porque no importa lo que nosotros le hagamos a la máquina virtual, pero al Linux anfitrión que tenemos instalado en una partición específica tiene muchas limitaciones de la práctica que podemos hacer justamente para que no quede un desastre, ¿no? Y no se rompa y siga sirviendo para el resto de los cursos, ¿sí? Bien, otra forma de actualizar, pero ya es otra forma de actualizar, digamos, los software, es ya cambiar la versión del sistema, no simplemente una actualización simple que no me haya modificado la versión de los sistemas que yo tengo instalado, es con apt-get upgrade, ¿sí? En vez de update es upgrade, ¿sí? Esto lo que hace es algo similar a lo que hace el update, busca las actualizaciones, pero ya busca actualizaciones a nivel de versiones, ¿sí? Si yo tengo instalada una versión y hay una versión nueva, el upgrade me descarga y me instala esa versión nueva, ¿sí? El update solamente son actualizaciones sin cambiarme las versiones de los sistemas que yo tenga instalados, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre update y upgrade, ¿sí? La forma de escribirlo, fíjense que es similar, ¿sí? Siempre que usemos este gestor de paquetes, apt, la forma es, bueno, si tenemos permiso de root, no hace falta ponerle el sudo, pero la forma es apt, el get, recuerden el guión get que es opcional o no, y la acción que yo quiero hacer, ¿sí? Update, upgrade, instalar, remover, ya lo vamos a ver, ¿sí?
Si ustedes requieren de hacer una actualización mucho más completa que esta, lo que pueden poner es full upgrade, ¿sí? Y hace una instalación, una búsqueda más completa que el upgrade solo, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos para instalar un software específicamente? ¿Sí? La forma por gestor de paquetes. La forma es sudo apt-get install. La palabra install nos indica que queremos instalar lo que sigue a continuación, ¿sí? Y el nombre del paquete, ¿sí? Fíjense, vamos a ver. Fíjense, justo se me fue el cartelito de que me mostraba que se había terminado la actualización correctamente, ¿sí? Bien, como les decía, para instalar ponemos apt install y vamos a instalar, por ejemplo, algo que solíamos instalar antes que se llamaba CAPS PDF. Esto es una impresora, ¿sí? Fíjense, la vamos a instalar y comienza la instalación. Seguramente hay algunos paquetes de instalación que nos piden confirmación, otros no, ¿sí? Y fíjense que nos va mostrando qué es lo que va instalando. Acá dice, se instalarán los paquetes nuevos y fíjense que me muestra el nombre del paquete que se está instalando. Esto es muy importante que ustedes lo vayan viendo cuando hagan instalaciones, porque si yo quisiera removerlo, no lo voy a poder remover con el nombre con el que lo instalé, sino con el nombre del paquete que se instaló, ¿sí? Y fíjense que el paquete se llama Printer Driver CAPS PDF, ¿sí? Bien, acá yo instalé un programa ya, que es esta impresora PDF, ¿sí? ¿Cómo veo si se instaló, si efectivamente la tengo, aparte de poder utilizarla? Puedo consultar los paquetes instalados que tengo en mi sistema operativo, ¿sí? Eso se hace, vamos a poner sudo apt, creo que era con installer, esperen que list, me parece que me falta. Ahí está. Fíjense, acá me tira todos los paquetes que yo tengo instalados de esa forma, ¿sí? Uy, esperen que se me tilda. Ahí está, ¿sí? Fíjense, vamos, me muestra en verde el nombre del paquete y después información. Si está instalado, ¿sí? La versión que tengo. Yo, si tengo que buscar lo que instalé recién, lo tengo que buscar con el nombre Printer Driver CAPS, que me decía que era el nombre del paquete, ¿sí? Vamos a ver si lo tenemos. Para no recorrer toda esta lista, yo voy a utilizar un filtro, que también ya lo vamos a ver más adelante, pero este comando básicamente lo que me permite es buscar algo dentro de un listado, por ahora, para que lo tengan así presente. Y yo voy a escribir el nombre, a ver si lo encuentro, ¿sí? Y fíjense, efectivamente lo encontró, me lo muestra acá, fíjense, me dice que está instalado, ¿sí? Me da información de la versión con la que está instalado, ¿sí? Entonces, bueno, hice la instalación y efectivamente se instaló bien, ¿sí? ¿Cómo podría hacer yo para borrarlo? Si yo necesito desinstalarlo, ¿cómo hago con el gestor de paquetes? Esperen que veo que hay preguntas. No, yo la contesté yo. Ya la contestaste, buenísimo. Bueno, si no cualquier cosa si ven que se me pasa algún chat, me van a avisar. Bien, ¿cómo hacemos para removerlo entonces? Una pregunta. Sí. Luego del comando sudo apt-list installed, no es un slash lo que está ahí, ¿no? Es que es una barrita. ¿Sí? Esto sí es el pipe, que se El llama, pipe, es bien. una barrita de derechita. Sí. Bueno, le decía, ¿cómo hago para desinstalarlo? Pongo apt y pongo remove, ¿sí? Para remover, para desinstalar ese programa. Fíjense qué pasa si yo le pongo el nombre con el que lo instalé.
Fíjense que me dice nota, seleccionando, ven que me dan información, me dice, usa este nombre en lugar de este, ¿sí? Para desinstalarlo. ¿Qué es lo que les venía diciendo? Es el nombre del paquete que se instala, ¿sí? Entonces, yo en vez de poner eso, lo que voy a poner es printer driver. Lo escribí mal. Printer, driver, caps. Sí, me falta acá. Faltó algo. Fíjense que ante cualquier error siempre nos va advirtiendo, nos va informando, ¿sí? En qué le estamos un poco errando, ¿sí? Fíjense que me faltaba una parte, ¿sí? Para desinstalar nos pide que confirmemos, ¿sí? Confirmamos y comienza a desinstalarse. Esperar un segundo. Bien, me dice desinstalado, ¿sí? Aquí el nombre del paquete y la versión. Vamos a ver si efectivamente se desinstaló. Vamos a volver a listar y a buscar a ver si existe, ¿sí? Ahí, en ese comando, en el último comando que escribió Juliana, puso que haga un listado de todos los paquetes instalados, pero con esa barrita vertical que dice grep printer, lo que hizo fue filtrar solamente ese paquete para que me muestre solo ese y no toda la lista. Claro, sí, sí, sí. Pero de todas formas eso es a modo informativo. Más adelante vamos a ver el comando grep y cómo se usa. Exacto. Esto medio como que lo tienen que usar así automático, ¿no? Exacto, se los muestro porque para el trabajo práctico ustedes van a tener que hacer algo similar de lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Van a tener que hacer una instalación, mostrarla si está instalada o no. Si quieren, pueden no usar esta parte del grep y hacerlo y buscar en el listado y resaltar el paquete que les esté pidiendo mostrar, o pueden utilizarlo también. De todas formas, en la Filmina también está esa información. Pero bueno, fíjense que ahora lo busqué y me dice que no existe ya, ¿sí? Que no está instalado, ¿sí? Entonces, instalamos, desinstalamos, podemos consultar, ¿sí? Otra forma de consultar lo que tenemos instalado es con dpg-l, a ver si me lista. Acá también con ese comando nos muestra todo lo que tenemos instalado, y fíjense que es muy importante esto, que les muestra II o les puede mostrar RC. El I significa que está instalado, pero el RC significa que fue removido y no está más, ¿sí? ¿Por qué se los comento? Porque pueden utilizar ese comando también para listar, pero cuando ustedes desinstalen algo puede ser que les siga saliendo en este listado, pero quien les va a definir si está instalado o si se desinstaló son estas letritas de acá adelante, ¿sí? Bien. Ya le contestaste vos. Bien. Un poco de dependencia es esto que les comentaba, que a veces para instalar ciertos software nosotros necesitamos tener otras cosas instaladas, ¿sí? Fíjense cuando hacíamos la instalación, por ejemplo, de las Guest Addition, que decía, por favor, instalar el gcc, make y per, estos paquetes, para nuestra distribución, ¿sí? Para la distribución que tengamos instalada, ¿sí? Entonces, acá, para instalar algo, me pedía previamente que instale algunos paquetes, ¿sí? Esos se llaman dependencias, ¿sí? Porque para que funcione un software previamente tengo que tener instalado otros, ¿sí? Bien. Para eliminar, les muestro la información que les va a quedar. Para eliminar los paquetes es como lo acabamos de ver, ¿sí? Y les dejamos algunos comandos más, ¿sí? Que les pueden ser de utilidad, ¿sí? Como el cache show y el nombre de un paquete, que les sirve para ver información específica de ese software que tienen instalado, de ese paquete, ¿sí? Y acá un poquito lo que estuvimos viendo para poder ver todo lo que tenemos instalado, ¿sí? O no, o desinstalado, pero que nos muestre información, ¿sí? Con el dpg, dpkg-l,
o el apt list install. ¿Sí? Bien, eso es todo lo que les faltaba a ustedes para poder empezar el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico se lo subimos hoy y van a tener fecha hasta el 11 para entregarlo, ¿sí? Tienen 15 días para hacer todo el trabajo práctico, ¿sí? Bien. Es bueno que ustedes comiencen a hacerlo, así el lunes que viene, si tienen dudas, nos van avisando, ¿sí? De las dudas que tengan. Bien, chicos, las primeras clases nunca nos alcanza el tiempo. Sí, vayan leyendo qué capturas van a necesitar, porque en el práctico dice cuáles son las pantallas que van necesitando las capturas. La entrega es uno por grupo, un solo alumno lo entrega con el nombre de todos. De todas formas, la clase que viene lo vamos a aclarar si ya tienen más dudas. Lo que sí les pido es que entren a los cuestionarios del día de hoy y dice clase 3, hagan ese cuestionario para terminar la clase y vayan anotando dudas que tengan para las clases que vienen. Sí, de todas formas en el práctico les informa bien cómo tiene que ser el nombre, digamos, qué necesita captura, qué no, cómo tienen que subirlo, ¿sí? Bien. Los dejo para que terminen el cuestionario y nos estamos viendo la clase que viene. Sí. Dale, profe, Profe, chao, gracias. solo una consulta sobre el cuestionario. ¿En qué parte estaba? Porque se me cerró la sesión, así que ahí está de nuevo. Se me cerró Bien, sola. está más abajo de la asistencia. Perdón, al costado del práctico dice cuestionarios. A ver, dame un segundito, por favor. Perdón. Es la primera y última vez que te molesto.